Hola, estimados, ¿cómo están? Buenas noches. Me parecía a esta altura de la cursada, por ahí hacer un alto de las lecturas que están realizando, principalmente porque además estamos ingresando en un eje nuevo, en el eje 2, ¿no? Me parecía que este recurso audiovisual quizás podría ayudar a sostener, como les decía antes, las lecturas de los autores con los que están trabajando en este momento y por ende, en base a eso, están haciendo las intervenciones en el foro. Ahora vean, nosotros estamos trabajando ahora solamente algunos enfoques, ¿no? La academicista, la autoexpresión creativa, la libre expresión y tecnicista. Ahora, esto va a habilitar después que vengan los próximos enfoques faltantes, pero me parecía interesante, como les decía, hacer este corte tipo bisagra para después poder avanzar, ¿sí? Disculpen que van a escuchar algunos ruidos que quizás tengan que ver con el teclado o el mate que estoy tomando acá, pero es una manera como de estar así como entre casa y cómodos, más allá de que no me vean. Me parecía además interesante el hecho de que vean la placa completa, ¿sí? Así que bueno, vamos avanzando. Voy a ver si alcanzo con este video, o si no, después van a ver esto elaborado en dos partes, ¿no? Bueno, a ver. Primera diapositiva, entonces. Relación entre el docente, estudiante y conocimiento, ¿no? Primeramente, me parece importante que acordemos que la didáctica es una parte de la disciplina pedagógica, ¿no? Y comparten conceptos fundamentales, y uno de ellos, y el principal, es justamente el concepto del sujeto pedagógico, concepto en el cual aparece docente, estudiante y conocimiento, y en base a las diferentes corrientes pedagógicas, este sujeto pedagógico por ende va cambiando, ¿no? Todo acto pedagógico de enseñanza puede ser referenciado a través de diferentes enfoques, pero eso no quita de que, por ejemplo, podamos estar atravesados por varios, ¿no? Podemos tener una planificación tecnicista, ¿sí? Y una aula con disposición física de un escenario tradicional, ¿no? Que tiene que ver más con un enfoque academicista. Entonces acá no hablamos de enfoques estancos, ¿no? O que principalmente este acto didáctico no se vea atravesado, ¿no? Volviendo a los principios, ¿no? La pedagogía está hecha de dos grandes principios, decíamos, el de autoridad y naturaleza, como se plantea en el eje, ¿no? Relacionados con viejas concepciones ya aristotélicas, ¿no? Siempre está presente algún principio de autoridad, ¿sí? En todo acto humano, ¿no? Las civilizaciones más antiguas, las religiosas, a través de sus religiones, por ejemplo, o en la modernidad, la racionalidad, principio de autoridad importante en cuanto a las organizaciones de las civilizaciones, ¿no? Estos principios los vamos a ver presentes siempre, incluso en la Edad Media o en el Renacimiento. Ya habían pensamientos tantos que reflejaban las cuestiones del principio de autoridad, o así también los de naturaleza. El principio de autoridad, basado en la religión, en la ciencia, va a organizar el conocimiento. Es el pasaje, este pasaje entre el principio de autoridad, ¿sí? Que es lo objetivo, la cuestión de lo que al principio iba a ser la religión, al paso de la ciencia, va a llevar un tiempo considerable, ¿no? Y es por eso que este principio de autoridad, ¿no?, se ve primeramente reflejado, como les decía antes, ¿no?, en las cuestiones más bien religiosas, ¿no?, y después posteriormente se ve reflejado en la ciencia, en lo objetivo, lo expresado a través de leyes, la ciencia, las constituciones nacionales, los sistemas educativos, la cuestión social, ¿sí?, de infinitos modos, ¿no? Esta diversidad está dada por el principio de naturaleza. Bueno, la diferencia, ¿no?, entre una cosa y la otra, me parece que la cuestión del principio de autoridad tiene que ver con una fuerte impronta en la razón, fuerte impronta de racionalidad humana en la cuestión del objetivo, ¿sí? Y después
Lo que se escaparía de esto tiene que ver más con un principio de naturaleza. Un ejemplo que me parece interesante, ¿no? Es esto de que observamos un árbol y ese árbol, ¿qué es? Es un árbol, ¿no? Objetivamente es lo que estamos viendo. Lo vamos a llamar árbol, que todos observamos, pero aquellas apreciaciones que tendremos de aquello observado son distintas, ¿no? Y en esta diversidad está dada justamente el principio de naturaleza, ¿no? Aquellas cuestiones subjetivas, observaciones, esto va a estar muy asociado en la pedagogía en la buena naturaleza humana, ¿no? Reflejado en la obra de Rousseau. A ver, vamos pasando la otra diapositiva. Y ahora avanzamos sobre el positivismo, ¿no? El positivismo se basa fundamentalmente en las ciencias naturales. Las críticas que se le hace al positivismo es que trata con la misma vara las cosas naturales y sociales, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece, dice acá, filosofía que pondera el conocimiento científico por otros conocimientos, lo que les decía de la misma vara. Aparece no este texto de Darwin, ¿no? El libro del origen de las especies, en 1859, ¿no? La idea de armonía y cohesión social bajo la supremacía de los más aptos es la idea fuerte de este libro, ¿no? La idea fundante de este libro. Ahora, esto mismo se traspola a los hechos sociales de los seres humanos, ¿no? Este principio de autoridad científico, de ahí proviene la cuestión del positivismo, ¿no? Una cosa que pueda ser comprobable, ¿no? Observable, racional y objetiva, ¿no? La ciencia como único criterio de validación pedagógica. Entonces, por eso se cuela la cuestión darwiniana, ¿no? Vamos a encontrar que en el origen de los sistemas educativos nacionales, sobre todo en los países latinoamericanos, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una fuerte apuesta al positivismo, en donde la ciencia se pondera como el único conocimiento, criterio de validación pedagógica, como les decía hace un ratito. Es decir, que la pedagogía ya sola no podía, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar prestado, o mejor dicho, más que tomar prestado, utilizar como fundamento, ¿sí?, lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Ahora les pongo otro ejemplo más que me parece también interesante en cuanto a carreras, ¿no?, y denominaciones. Fíjense, ¿no? De ahí, por ejemplo, que surge la carrera, hablemos de la Universidad Nacional de La Plata, de Ciencias de la Educación. ¿Por qué Ciencias de la Educación? No se estudia la pedagogía como campo de conocimiento porque no es una ciencia, ¿no? Entonces no es una carrera de pedagogía en la educación, no, es carrera de ciencias en la educación, ¿no? Volvemos al ejemplo de pensar la ciencia como fundamento racional, ¿no? Es lo único que va a validar el conocimiento, ¿sí? Este método científico, ¿sí?, de lo simple a lo complejo, del indefinido de lo concreto al abstracto, del empírico a lo racional, ¿no? Conocimiento escolar, saberes científicos nacionales abordados en la escuela, y esto era lo que a mí me parecía interesante avanzar, pero lo vamos a dejar un poquitito para profundizar en otras cuestiones. Esta exclusión de todo conocimiento que no fuera científico se llevó puestas muchas cuestiones, ¿sí?, de la experiencia práctica subjetiva, porque no quedaron en estudios, ya que la palabra escrita, inevitable y hegemónica del pensamiento positivista fue la palabra científica. Entonces quedaron muchas cuestiones de esas primeras experiencias del siglo XIX, y acá retomo el tema del origen de los sistemas educativos nacionales, ¿no? Esas viejas experiencias de principios del siglo XIX que han quedado relatos, pero que la pluma positivista no los plasmó, es decir, no los escribió. El método científico, ¿no?, eso es lo que le decía, de lo simple a lo complejo, lo indefinido, es lo que prima. En realidad es lo más importante.
fuerte impronta sobre el conocimiento escolar, la ciencia hace un rato, ¿no? Este tema aparece en la escuela, porque tiene que ver con los saberes científicos y nacionales abordados en las escuelas. Fundamentalmente, por ejemplo, las efemérides, por eso me parecía interesante traerlo, ¿no? Siempre escuchar, ¿no?, que los profes de arte son los que están encargados del acto del 25 de mayo, del 9 de julio, gran tendencia en los orígenes de la escuela tradicional al arte vinculado en cantar el himno nacional, ¿sí? Se convoca entonces a reforzar de alguna u otra manera las cuestiones de estereotipo, el arte vinculado solamente con dibujar la bandera, la escarapela, ¿sí? Pero ahora quizás no llaman, no nos convocan o nos convocan a los profesores de arte solamente para eso, sino además para coordinar un acto, ¿no? Algo que nos tenga que ver solamente con lo ornamental, pero eso no quiere decir que esta visión, ¿no?, no se haya perdido completamente, ¿no? Que esta visión que tenían estos orígenes del primer sistemas educativos nacionales, esta fuerte impronta en cuanto a lo nacionalista, aún no se cuele, ¿sí?, en el pensamiento de cómo abordar, en este caso, la mirada hacia la educación artística en la escuela, en el hoy, lamentablemente, ¿no? Vamos cambiando de diapositiva. El paradigma de las bellas artes, ¿no? Este artista genio, ¿no? Este artista genio, el elitismo, ¿no?, la escuela para artistas, la idea de este artista este genio, ¿no?, asociada al debate moderno, filosofía entre el racionalismo, conocimiento a partir de las ideas del mundo, el empirismo, el mundo objetivable, lo que decíamos hace un rato, ¿no?, el innatismo, que tiene que ver con estas virtudes innatas humanas, ¿no? Entonces, convive todo esto en el hecho del pensar el artista genio, ¿no? Estas tres concepciones, ¿no? Lo que se pensaba en cuanto al mundo, las cuestiones objetivables y el innatismo, ¿no?, la cuestión innata en el ser humano. Este artista que nace artista, ¿no? Este artista genio, ¿no? El arte en la escuela tradicional, la escuela que nace, lo que veníamos hablando, con los estados nacionales, es una educación artística vinculada fuertemente a una clase positiva, un aprendizaje por repetición y copia de un modelo, tanto en plástica como en música, ¿no? Esto nos va a alejar entonces del arte como conocimiento, ¿no?, que es el interés fundamental, que es el interés fundamental que tenemos que tener o que tienen que tener como futuros docentes de arte, ¿no? Empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento artístico entonces, ¿no?, que enseña el arte? ¿Por qué si se nace artista entonces no se construye el conocimiento? ¿O simplemente tiene que ver con las técnicas? Ya volveremos a hacernos estas preguntas más adelante, pero no, son preguntas lógicas, ¿no? El hecho de pensar, entonces, si el artista genio nació, si es un conocimiento innato, entonces, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué enseñamos desde las artes, ¿no? Entonces, todo esto ha ayudado a que ciertas cuestiones no están claras hasta el día de hoy, ¿no?, en cuanto a cuál es el conocimiento artístico. O mejor dicho, si el conocimiento artístico, ¿no?, si este no se construye. Vamos a la próxima diapositiva. Y acá ya vamos a ir haciendo pie particularmente en el movimiento escolanovista, ¿sí?, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, corriente escuela nueva. Discúlpenme si sienten ustedes que voy como rápido, pero gracias a Dios, como esto es un video, ustedes lo van a poder ir parando las veces que les parezca más oportuno, ¿no? Así que, bueno,
es el fervor, ¿sí? Sepan disculpar. Bueno, movimiento escolanovista, fines del siglo XIX, les decía, principios del siglo XX, ¿no? Es una respuesta crítica a la escuela tradicional, ¿sí? En, en las propuestas del siglo XX no hay reforma educativa de principios de este siglo que no esté vinculada con este movimiento, ¿no? Está presente en todas las inspiraciones pedagógicas del siglo XX, ya sea como reformas del sistema educativo o como en las experiencias de los pedagogos, ¿no? Fuerte influencia de Rousseau, ¿no? Volvemos a Rousseau, con esta cuestión del principio de naturaleza está muy fuerte en el movimiento escolanovista, ¿no? Y lo que planteamos al comienzo, esta idea de buena naturaleza del niño, ¿no? Que no intervengamos sobre el hombre, ¿no? Que es esta cuestión de la buena voluntad humana, ¿no? Desarrollo natural y espontáneo del niño, ¿no? Y por otro lado, la centralidad aparece, o sea, desprendido esto de la buena naturaleza, ¿no? Ahora la centralidad en este movimiento aparece en el infante, ¿no? Este infante que empieza a ser observado como con categorías propias, ¿no? Ya diferenciándose del adulto, ¿no? ¿Sí? Esto va a aparecer con fuerza en el sistema educativo recién a principios del siglo XX. ¿Sí? Ustedes saben que la pedagogía se toma en algunos puntos mucho tiempo, ¿no? Entonces fíjese desde cuando empezamos con esta concepción de Rousseau, ¿no? Esta buena naturaleza del niño, y cuando empezamos recién a ver no solamente esta concepción base, sino además el aporte de otros pedagogos, recién plasmado en el siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de Rousseau del siglo XVIII. ¿Sí? Así que se pasaron casi 200 años para empezar a ver plasmado esto de otra manera, ¿no? Esta experimentación y reconsideración, ¿no? De la subjetividad, influencia de los desarrollos, ¿no? La cuestión psicológica, la expansión del goce artístico, ¿no? Se pugna, aparece una pugna entre las vanguardias, ¿sí? Y la cuestión del escolanovismo, popularización de este goce artístico, ¿no? Pero solamente pensado como esto, ¿no? Como goce artístico, ¿no? Aparece el arte en la escuela solo como esto, ¿no? Popularización del goce. Entonces hay una pugna entre las vanguardias, pugna y el escolanovismo, ¿no? Que termina esto traducido en la escuela como esto, ¿no? Esta especie de popularización del goce, ¿no? Relación del expresivismo en la educación artística, ¿no? Colabora en borronear definiciones de contenidos de lo que se enseña en el arte. Sí, educar para el arte, entonces, es dejar hacer, ¿no? Es dar rienda suelta a esta espontaneidad. Volvemos de nuevo con las preguntas, entonces, ¿qué enseña el arte, ¿no? Esto lo vamos a ver relacionado con el expresivismo que se da en la educación artística, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Volvemos a esto de borronear. Cuando digo borronear tiene que ver con que no parezca justamente tan claro cuál es la búsqueda, ¿no? De la educación artística, del arte, eso cómo se traslada al sistema educativo después, ¿no? Fíjense cómo todas estas concepciones, este movimiento, estos enfoques, terminan sí yéndose quizás para un lado, lo que tiene que ver acá con lo que dijimos al principio, esta fuerte concepción del principio de naturaleza, pero igualmente deja de lado algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué enseña el arte? Es un dejar hacer. Uh-huh.
simplemente presentarles algunas actividades para que de esto se desarrollen más dinámicas. El tema ahí está en volver a preguntarnos, ¿no? Esto, si tiene que ver con presentar actividades, propuestas de otra manera, ¿no? Para que simplemente esta especie de fuerza interior del niño, que aparte no se debe corromper, ¿no? Es un dejar hacer. Entonces, ¿qué debemos enseñarnos? ¿Cuál es el contenido que enseña el arte? ¿No? Próxima diapositiva. Y acá ya debemos inevitablemente irnos a uno de los autores fundantes, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento escolanovista, justamente, y lo van a ver en los textos también, que es Herbert Reed, ¿no? Herbert Reed, escritor y crítico de arte, autor inglés. Su libro Educación por el Arte, de 1943, fue furor en la educación artística del siglo XX, y ya bien entrado al siglo XX, ¿no? El artista, acá me parece un dato importante, ¿no? El artista, hablamos de artista porque era literato, ¿no? El artista introdujo el surrealismo en Inglaterra, ¿no? Impulsor de las vanguardias, ¿no? Hay una anécdota también al respecto de esto, ¿no? Que dice que después de la Primera Guerra Mundial, perdón, ¿no? Era muy costoso organizar una exposición, era muy costoso para trasladar y demás. Entonces decidieron hacer una exposición con dibujos escolares, ¿no? Y hace un análisis entonces de esta exposición diciendo que realmente aparecen elementos muy, muy claros en estas producciones de los niños que remiten directamente y claramente a las expresiones de las vanguardias, ¿no? Estas estéticas de los niños, ¿no? Aún se produce entonces un rescate, una vuelta a la espontaneidad, dejar que los niños se expresen, ¿sí? El porqué de la vanguardia no es más que volver a ser niños, ¿no? Esta idea de la creatividad de la infancia, muy expresada en este libro, fue una idea fuerte en la educación artística a partir del siglo XX, ¿no? Que si bien abrió y popularizó al arte en las escuelas, también está relacionado y vinculado con este borramiento, como les decía antes, de las definiciones conceptuales del arte con aquello que se enseña. En los 80 y los 90 va a haber una extensión de esta derivación, de este pensamiento, ¿no? Por eso acá yo avanzaría sobre cuestiones de derivaciones didácticas, ¿no? Cuando hablo acá de derivaciones didácticas, acá aparece, se asoma Víctor Lowenfeld, ¿no? En la enseñanza del dibujo y la plástica, es uno de los textos también que nosotros trabajamos en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque de la autoexpresión, ¿sí? De la expresión. Entonces, no, cuando hablo de derivación didáctica, no es caer por ahí en la reducción y el recorte de esta concepción, ¿no? Esto ha hecho que durante mucho tiempo los docentes de arte escribieran como objetivos de enseñanza que los contenidos a enseñar eran la libertad, la expresión y la creatividad, y no los contenidos del arte, ¿sí? Un poco sustentados por la lectura muy reduccionista de estas teorías. Es decir, que entonces ahora, viéndonos, en el caso de ustedes como estudiantes, futuros profesores de arte, y en el caso nuestro, ¿no? Como profes de arte, que seguimos en esta formación, ¿no? Entender, ¿no? De que por ahí hay ciertas cuestiones como son enfoques, en particular, o movimientos, que caen en esto, ¿no? En estas relecturas que se les hacen y que se hacen derivaciones didácticas que van quitándole la impronta
que poseen cada uno y terminan siendo, no digo lo opuesto de lo que eran o de lo que proponían, pero sí quizás cada vez reduciéndose a prácticamente la nada, como pasa en este caso, ¿no? ¿No? Esta libertad, la nada, cuando digo cómo traduzco esto, acá como en este caso hablábamos de una planificación, ¿no? Cómo pensar estos objetivos de la enseñanza, ¿no? Eran poner como objetivo la libertad de la expresión y la creatividad, ¿no? Cómo llegar a esta reducción, que fue justamente lo que pasó, como citamos, con los textos de Lowenfeld, ¿no? Y aparte, fíjense que si nosotros profundizamos en esa lectura, que aparte es un texto que ustedes vienen viendo desde la didáctica anterior, no es el dejar hacer, ¿no? Hay otras cuestiones que se cuelan ahí, pero volvemos al hecho de las derivaciones didácticas, ¿no? De este reduccionismo, ¿no? Al cual se cae muchas veces, ¿no? Estas lecturas reduccionistas de teorías. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Y acá ya nos encontramos con otra persona importantísima en la pedagogía, que tiene que ver con John Dewey, ¿no? Me pareció que acá en este caso particular era hacer profundizar un poquito más en él, ¿no? John Dewey es un gran maestro y pedagogo y filósofo de la pedagogía, se lo denomina así. Su obra recorrió el siglo XX e inspiró todas las reformas educativas, ¿no? De alguna u otra manera. Él proviene de una concepción pragmatista, ¿no? El pragmatismo va en contra del utilitarismo, que es la corriente filosófica, justamente la corriente tecnicista, ¿no? Es completamente opuesto. ¿Sí? Y acá él hace, en sus libros, avanza sobre concepciones que tienen que ver con pensar la enseñanza, ¿sí? Basada en la experiencia, ¿no? Si no pruebo experiencias, el otro no aprende, dice, ¿no? Experiencia pensada, no pura acción para un fin determinado o con una intención inicial. ¿Sí? Esta idea de lo comunitario, la escuela que debe llegar a ser el lugar natural. La escuela tiene la posibilidad de ser una comunidad embrionaria, y me pareció una imagen interesante para dejarles, comunidad embrionaria, una sociedad en miniatura, ¿no? La piensa desde ese enfoque, ¿no? Las experiencias educativas, las experiencias artísticas van a tener un papel fundamental entonces en esta comunidad. Él plantea su método como experimental. Volvemos a la cuestión de la experiencia, ¿no? O lo experiencial. Planteaba que la escuela debe ser un laboratorio donde se desarrollan los contenidos del currículum a través de diferentes actividades, ¿no? Pero esto, como decía, de la experiencia pensada y no pura acción, también tiene como un orden, ¿no? Él lo planteaba de esta manera, ¿no? Primero, promover la experiencia, y promover en el propio estudiante una experiencia, y en base a eso, por ende, además de promover esta experiencia que considera él que debe ser significativa, tanto o cuando tenga relación con tenga relación con él, ¿no? Una experiencia que el docente no diga cómo son las cosas, sino que promoverlas, ¿no? Una situación donde la experiencia, donde aparece que el propio estudiante desarrolle la construcción del conocimiento. Entonces esto de promover situaciones también va a abrir las puertas de que entonces eso, el error, ¿no? Pasar a pensar que el error tiene que ver con como partes de construcción de esta experiencia, ¿no? Entonces, el error
es parte, ¿no? La idea de la escuela nueva se comienza a instaurar, ¿no? Esta idea en la escuela nueva del error. Y el error es parte del aprendizaje. La idea de experiencia de Dewey decía de traer la experiencia humana a la obra de arte, ¿no? Ya cuando hablamos específicamente de la obra, la experiencia de Dewey, todo lo que ocurrió antes o después de la obra no es la obra misma, dice él. Dewey plantea fuertemente que la educación básica debe promover experiencias. Él, cuando habla de la educación básica, al traerlo a nuestra realidad, estaríamos hablando de la educación primaria y la educación secundaria, ¿no? Que debe propiciar, dice él, experiencias estéticas, que ese sería su objetivo, salvo las escuelas especializadas en arte, ¿no? Ahí hace una diferencia particular, sino que deben promover experiencias. Por eso el objetivo de es promover un estudiante que tenga las mayores experiencias en los lenguajes. Es así, pues cuanto mayor diversidad se plantea en la escuela, mayor generación de igualdad también se da, ¿sí? Y él plantea, como les decía antes, no cualquier experiencia estética eh, tiene cualidad específica. En este sentido nos ayuda a hacernos un poco más, ¿sí? Acercarnos un poco más a los contenidos del arte, ¿no? Bueno, y distingue lo importante de fortalecer el rol docente como guía, constructor de esta educación, y por la experiencia no solo ese docente observador y no ya solo el dejar hacer. Bueno, él sacó un libro que se llama Experiencia de Educación, que lo escribe en 1938, una de sus grandes obras. Lo interesante de la idea de experiencia de Dewey es que no es un momento de experiencia, sino el trabajo de la experiencia en el tiempo, y como una experiencia educativa, en la medida que tiene un tiempo, ¿no? Tiene un anclaje en el pasado, tiene un desarrollo presente y tiene una confianza en una experiencia educativa a futuro, ¿no? Entonces él piensa en esos tres factores, ¿no? Esto posibilita futuras situaciones de aprendizaje o de enseñanza. Esa sería la idea, ¿no? De una experiencia educativa que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Una idea muy interesante. Y para analizar en función de qué, de lo que sería una planificación didáctica, ¿no? Yo planifico en función a algo que pasó conmigo o con otros docentes, por eso puedo hacer un diagnóstico previo, ¿no? Como un primer acercamiento a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces tengo un anclaje en el pasado, ¿no? Para pensar un desarrollo en el presente y después divisar la experiencia educativa futuro, como él planteaba en cuanto a esto de las experiencias en el tiempo, ¿no? Sí, y ahora él avanza sobre cuestiones que tienen que ver con la crítica, ¿no? Él hace una fuerte crítica a la pedagogía tradicionalista, ¿no? Lo que tiene que ver con los escolanovista, ¿no? Hace una crítica para ambas, ¿no? Primero, la crítica que hace a la educación tradicional, ¿no? O lo que tiene que ver con la pedagogía tradicionalista, los contenidos del programa sin relación con los intereses y actividades del niño. Está tan atenta a enseñar los contenidos que se olvida de los intereses y actividades del niño. Esto me parece importante de que lo tengan en cuenta, ¿no? Y después avanza sobre también una crítica hacia los escolanovistas, ¿no? Esta educación centrada en el niño, ¿no? Es que por estar tan atentos a los intereses y actividades del niño, no se enseñan los contenidos, ¿no? Entonces él hace esta crítica a ambos, ¿no? Que me parece, como les decía hace un ratito, muy interesante para hacer pie acá y para poder profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Ahí voy con la otra diapositiva. Bueno, y ahora ya vamos particularmente al movimiento utilitarista, es decir, lo que tiene que ver con el enfoque tecnicista.
Y a principios del siglo XX surge en Estados Unidos el pragmatismo y el utilitarismo, era lo que hablábamos hace un ratito, que era lo contrario, en realidad, la visión que tenía Dewey era contraria al utilitarismo, ¿no? Una filosofía liberal norteamericana por excelencia. Es la que se basa en términos de producción capitalista, ¿no? Entonces, es la teoría que rodeó al taylorismo en sus orígenes y que después dio fruto al tecnicismo pedagógico, lo que hoy se llama neoliberalismo, ¿no? Expresado esta en la psicología conductista, que le va a dar el sustento científico a esta pedagogía con sello nacional de los Estados Unidos. Está entrando a los distintos países, bueno, esto entra a los distintos países particulares. Vamos a centrarnos particularmente en Latinoamérica y en nuestro país, ¿no? Pero esto entra fundamentalmente a los países tercermundistas, podríamos decirlo así, a través de los empréstitos, ¿no? Estos países que toman deuda, ¿no? Deuda externa. Y al tomar esta deuda externa, ¿no? Hay ciertas recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, mejor dicho, que vendrán por la educación y por la salud, ¿no? Esta idea de recorte público, ¿sí? Y acá se afianza la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Arranca esto en los años 30 y después de la Segunda Guerra Mundial se consolida, ¿no? En América Latina, como les decía, ligada a los empréstitos, ¿no? Esta cuestión de la toma de deuda y que esto generaría además determinados ajustes, ¿no? La pedagogía de la economía, me parece que no hay otros fundamentos, movimientos o enfoques que esto no sea más claro, ¿no? Pedagogía de la economía, pensada esta en términos económicos, en términos de eficiencia social, ¿no? Como todo el movimiento utilitarista, ¿no? Es una pedagogía en indicadores de éxito, esta pedagogía que sustenta la idea de calidad educativa y de medición de esta calidad, una cuestión de gestión, ¿no? Educativa, pensar la escuela como una empresa, como una industria, una fábrica de objetos, ¿no? Acá en el tecnicismo, así como en la pedagogía tradicional, el docente estaba en el centro, ¿no? Esa centralidad ahora pasa al método. Es que la figura del docente queda entonces completamente dibujada y se transforma simplemente en un replicador del método, ¿no? Esta cuestión de, como les decía anteriormente, ¿no? Gestión, recursos, pensar en el rendimiento, en las competencias, ¿no? Esto del tratamiento de las cosas, ¿no? Tratar a los estudiantes como si fueran cosas, ¿no? Y tratar al docente como un mero replicador del método, ¿no? Esta idea mecánica, ¿no? Que todo el método, si el método no funciona, la culpa la tienen los docentes y los alumnos, ¿no? Ya que el método está aprobado científicamente, ¿no? Si no funciona, hay que ajustarlo, ¿no? Está escuela, fábrica, docente, técnico, alumno, trabajador. O sea, una de las últimas placas o filminas o diapositivas, chicos. Bueno, aparece acá el conductismo, que vamos a tratar de hacerlo esto como rápido. Esperen que me voy a tomar un mate. Intentar hacerlo un poco más rápido. ¿En qué sentido? No digo rápido en el habla, sino hablo de rápido en cuanto a que seguramente muchos de ustedes ya tienen un conocimiento previo en cuanto a entender o a conocer, mejor dicho, qué es el conductismo. Seguramente a través de sujetos quizás pudieron profundizar en esto. Pero a mí me interesa abordarlo porque viene completamente pegado al tecnicismo, ¿no? Bueno, yo creo que el conductismo es una pedagogía que resuelta muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si quieres dejar de fumar,
Bien, seguite un plan conductista, ponele que seguramente te va a ir bien. Ahora, si quieres aprender y ponele a aprender críticamente y de forma emancipada, bueno, ya estamos un poco complicados, ¿no? Esto de pensar en las conductas primarias, dentro de las conductas como unas conductas primarias y básicas, como les digo, de dejar de fumar, funcionaría, ¿no? No así con alimentar conductas superiores, elaboraciones intelectuales, la creatividad, inteligencia, ta, ta, ta. El ser en el mundo, no, para esto no sirve. ¿Sí? A partir de la definición de expertos, de los objetivos se delimitan los contenidos de la enseñanza y un método para la planificación de la misma. Elaboración de métodos educativos para programar refuerzos en un tiempo definido, secuenciación de objetivos, micro y objetivos, el aprendizaje garantizado porque el medio está científicamente organizado, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta concepción que hablamos al principio de autoridad, ¿no? De esta concepción principio de autoridad, ¿no? Que ya está ligada a la cuestión científica, ¿no? A la cuestión racional, a la cuestión al positivismo, ¿no? Bueno, lo que decía en las primeras diapositivas, ¿no? El aprendizaje garantizado porque el medio está científicamente organizado. Pruebas estandarizadas, multiple choice tests. Comienza la idea de la etiqueta. Bueno, acá aparece esto, ¿no? El aprendizaje garantizado, aparece la idea de la etiqueta y cuando hablo de este aprendizaje garantizado por expertos, ¿no? Este tema de que si te saliste, si el método no resultó, la culpa la tienen los docentes o la tienen los alumnos, ¿no? Y acá aparece la cuestión esta de la etiqueta muy fuerte, ¿no? La cuestión de los diagnósticos. Porque si no estás dentro, estás por fuera del método, la culpa la tiene el desarrollo psíquico, madurativo o el docente. Es decir, de acá empezamos ya con el hecho de, bueno, este alumno tiene tal patología, este alumno tiene tal patología, no por una cuestión de, no estoy haciendo hincapié crítica en cuanto a no saberlo, porque van a necesitar el día de mañana como futuros docentes, necesitamos nosotros como docentes conocer, pero el hecho de etiquetar, que ya tiene que ver con otras cuestiones, que tienen que ver con poner en caja, ¿no? Entonces, es muy propio de esta concepción, ¿no? ¿Qué aspectos de la pedagogía tecnicista entonces podemos encontrar y representados en la enseñanza de las artes, ¿no? Entonces acá me parecía interesante para llevarlo a cuestiones concretas, más allá de las preguntas que estuvimos haciendo en las diapositivas, las placas anteriores, de qué enseña el arte, cuál es el conocimiento artístico y cómo esto se fue borroneando, ¿no? Por algunas concepciones. En este caso, bueno, si hablamos de la pedagogía tecnicista, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se llevó esto? ¿Cómo fue representado a través de la enseñanza del arte? Bueno, la enseñanza de técnicas, herramientas y destrezas es necesario, ¿no? Pero acá el problema sería el fin. Si es el fin, si es solo eso, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces estamos despojados de la poesía, de la metáfora, del símbolo, del tiempo, del espacio, de todo, que en realidad es en lo cual se debe encargar lo artístico, ¿no? La enseñanza de lo artístico. Si nosotros estamos despojados de eso y solamente todo tiene que ver con la técnica, las herramientas y la destreza, estamos mal, ¿no? Entonces, hablamos de una planificación estipulada, quedarse en la unidad mínima sin llegar a la obra completa, es decir, ver la parte por el todo. Ejemplo, lenguaje visual, viejo lenguaje visual, yo le puedo decir viejo lenguaje visual porque la mirada del lenguaje, por mi parte, es otra, ¿no? Tengo otra filosofía para pensar, otra filosofía y por ende otra metodología para pensarla. Si uno lo piensa como tradicionalmente se enseña o se enseñaba el lenguaje visual, bueno, nos quedamos en la unidad mínima, círculo cromático, escala de valores, isovalencias, ¿sí? La misma imagen
fotográfica mayormente calcada, que se traspasaba o se traspolaba a diferentes paletas, por ejemplo. Y no solamente paletas, sino además en diferentes ejercicios cromáticos, ¿no? O acromáticos. Entonces, ¿qué pasa? Esto de quedarse en la unidad mínima, esto de no pensar la obra como un todo, o no pensar la imagen como una composición, y de ahí comenzar a trabajar del todo en adelante, sino detenerse en la unidad mínima, tiene que ver mucho con la enseñanza desde la pedagogía tecnicista, ¿no? Ahora, el punto sería pensar, si yo siempre me voy a estar quedando con el método, con la técnica, la herramienta, con la destreza, bueno, si todo lo demás no aparece, estamos mal, porque entonces en el caso particular del lenguaje visual sería toda una cuestión fraccionada. Yo no veo nunca la totalidad, sino veo la fracción, y que esa fracción además se queda, es decir, es como una cuestión estanca que no tiene relación con lo otro. ¿Sí? Mayormente el lenguaje visual está pensado de esa manera y me pareció un ejemplo interesante, ¿no? Nunca se piensa la imagen o la obra o la composición de manera completa, ¿sí? Hablo de métodos tradicionales, ¿sí? De pensar el lenguaje visual, y lo quería traer acá. Algunos han sido cursantes conmigo de lenguaje visual, otros no, pero intento que trasladar la concepción de cómo pensar el lenguaje visual desde otro lugar. Bueno, ahora vamos a ir, creo yo que queda casi la última diapositiva. Sí. Bueno, acá nosotros ya vamos a avanzar sobre el enfoque disciplinar. ¿Sí? El enfoque disciplinar también, ¿no?, aparece en Estados Unidos. Sobre esto van a ver, les decía yo antes, al principio de todo les hablaba de que lo que estamos haciendo con este recurso audiovisual es darle un sostén, ¿no? Es profundizar un poquito más las lecturas que ustedes tienen. Así que sobre disciplinar, ustedes van a avanzar recién en los próximos textos que yo les deje. ¿Sí? Ahora no lo hemos visto todavía, no me parecía adecuado en este momento. Por eso nosotros llegamos solamente hasta tecnicista, pero bueno, ya que estamos, dice clasificación de las disciplinas y construir un currículo organizado. Hablamos de la década del 60, ¿no? Jerarquización, categoría de las disciplinas, otras asignaturas. El enfoque disciplinar tiene que ver con esto, ¿no? Con cumplir con algunos requisitos, es decir, ya ahora la educación artística pensada como contenidos reconocibles, ¿sí? Un cuerpo de procedimientos y unos métodos de trabajo que faciliten la investigación. Es decir, como yo siempre le comento a mis alumnos, es intentar pensar la educación artística en caja, ¿no? Cuando digo pensarla en caja, es pensarla al nivel de las otras asignaturas del currículo, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esto, ¿sí?, que la educación artística sortió muchas concepciones durante mucho tiempo y aún la sigue sorteando, entrar en caja dentro del sistema educativo? Por eso necesita la sistematización de la educación, ¿sí?, objetivos concretos, contenidos organizados, metodología, resultados que pueden someterse a una evaluación cuantitativa. Aparece lo del centro Getty, vuelvo a lo mismo, esto lo van a ver mejor en los textos. Habilidades en los estudiantes, comprender el arte, teorías del arte y las concepciones del arte, las reacciones ante el arte y lo creado. Acá se empieza a hablar sobre la cuestión de la estética, la crítica del arte, el estudio del arte y la creación artística, ¿no? Aparecen todas estas cuestiones, aparece la mirada, obviamente se aparece la crítica, aparece aparece como una de las patas de la mesa. La mesa sería para mí el enfoque, ¿no? Una de las patas sí es la crítica, entonces tiene que ver con que aparece la cuestión analítica, ¿no?, de las imágenes. Centralidad en las obras de arte, lo analítico. Contenidos articulados secuencialmente, esto era lo que yo le decía, poner en caja al mismo nivel o por lo menos el mismo tipo de organización con las otras disciplinas que están en el currículum, para que todos los niveles
similitudes de las 4 disciplinas. Este es un modelo pedagógico utilizado fuertemente en los 80 y los 90. Aparece después lo multicultural, el reformismo, reconstructivismo, pero estas ya son cuestiones, como les decía hace un ratito, que las van a ver con mayor profundidad en los próximos enfoques que se plantean en clases y por ende los próximos textos. Bueno, espero que no haya sido para ustedes mucho contenido, mucha información de golpe. Yo creo que si sobre esto, antes de verlo, hubo una lectura de los textos abordados, va a ser mucho mejor y va a ser más comprensible, ¿sí? este recurso, esto que acabaron de visar. Y si no, si quizás no hubo profundidad en la lectura, esto también puede servir como puntapié para avanzar en esas lecturas. ¿Sí? Así que, como les decía al principio, me parecía importante hacerlo, válido, por más que quizás pueda ser tardío, pero nunca es tarde cuando estamos hablando de cuestiones que sirvan para ajustar. Ahora después ustedes van a tener, como les planteaba antes, disculpen que sea repetitivo, van a tener otros textos que aborden otros enfoques. Me parecía interesante. Bueno, chicos, cuídense. Como les digo, si lo vieron después de las lecturas, previo a las lecturas o durante las lecturas, me parece genial. Traten de hacer este visado bajando este material si es que pueden hacerlo, y si no, por favor, tómense el tiempo de ir escuchando, ir pausando, ir tomando apuntes, que me parece que es lo mejor. Después a futuro también va a haber un parcial y seguramente para cuestiones de final esto importante de abordar. Un abrazo y espero que, como les digo, haya servido este abordaje de mi parte a través del recurso.